Listo, pequeños saltamontes. Te vamos a hablar de miembros inferiores. ¿Qué huesos tienen que ver con miembros inferiores? A ver. La escápula, es que la escápula, uy, no, Uy, perdónenme. no, no, no. Perdónenme. Uy, no, este man. Es que estaba parado de manos, por eso. Espérate. Miembro inferior, pues. Ay, se me olvidó, pues. Le olvidó, bueno. Entonces, cuando hablamos de miembros inferiores, nosotros debemos de hablar de un primer hueso que se llama el coxal. ¿Listo? Es este hueso. Entonces, este hueso va a tener dos caras. Una cara glútea, una cara lateral, que está orientada hacia la parte externa, y una cara interna o pélvica, que como su nombre lo indica, está hacia la pelvis. Realmente son dos, ¿no? Ellos se unen y medialmente a ellos existe un hueso que ya vimos. ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdan por allá? Que tiene unas crestas, que tiene unos forámenes, que tiene una parte llamada el promontorio. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan Sí, o no? profe. ¿Cómo se llama el hueso? ¿No es el Bueno, sacro? el sacro, sí, señor. Entonces, medialmente, el hueso coxal, que es este, tiene una cara que se llama la cara auricular, que es esta. Auricular. Y esta cara auricular se une a la cara auricular del sacro y forma la articulación sacroiliaca. Entonces tenemos dos caras auriculares. El hueso sacro, perdón, el hueso coxal, corrijo, está dividido en tres huesos. Entonces, este hueso de la parte superior se llama el ilion. Este hueso en la parte inferior se llama el isquion. Y este hueso en la parte anterior se llama el pubis. En la parte superior, el hueso coxal presenta este borde que se llama la cresta ilíaca. Entonces, esta cresta, tanto en su parte anterior como posterior, va a tener unas espinas. Les vamos a la parte anterior. Esto que señalo aquí, espina ilíaca anterior superior. Esto que señalo, espina ilíaca anterior inferior. En su parte posterior tenemos espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior. En su cara ¿En serio? Ah, bueno. interna, su cara pélvica, presenta esta línea. Epa, chucu chucu se prendió por allá. En la línea, en su cara interna, esta línea se llama la línea arcuada, que a la altura del ilion señala esto que se llama el ala del ilion. Y esto sería el cuerpo del ilion. ¿Listo? En su parte inferior tengo eso que corresponde al pecten del pubis, que lo vamos a ver básicamente por aquí. Aquí hay una elevación que se llama la eminencia iliopúbica y la parte anterior del pubis corresponde a esta cara que se llama la cara sinficiaria del pubis. Entre el isquion, el ilion, va a formarse, perdón, entre el isquion y el pubis, vamos a tener este foramen, Profe, disculpe, lo interrumpo. señor. No habíamos, o sea, ya habíamos visto la parte de los huesos con el taller de los huesos, ¿no? Entonces mi Sí, tenés pregunta toda la es, razón. Tenés toda la ¿vamos razón, a pelota. repetir huesos No, o no, vamos no, a no, no. ver nervios y músculos? No, tenés toda la razón. Gracias por acordarme. No son huesos, son músculos que tenemos que ver. Sí, 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 sí. Qué pena. Listo, dale. Pero ¿por qué no hablaron antes, hombre? No, pues estamos en la duda, acabamos de Hombre, mirar. responsable. No, estos manes están miedosos. Listo, nada, no Y hablamos importa. cuando ya nos preocupamos. Pues sí, 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 habla sí. uno habla de una, ¿sabes? Listo, no pasa nada. ¿Quién dio miedo?
Bueno, entonces ahora Pero ya sí. estamos entrenados. Claro, a creerles eso. Listo. Entonces vamos a hablar de los músculos de miembro inferior. Entonces, primero. Bueno, resulta que en músculos de miembro inferior nosotros vamos a tener este músculo, que lo señalamos acá, se llama el psoas mayor. Este músculo desciende, atraviesa esta fosa, que se llama la fosa ilíaca, y en la parte inferior él me va a formar, las dos cabezas se unen y me forman un músculo que se denomina el iliopsoas. El psoas mayor y el ilíaco van a ser los responsables cuando se unen y forman el iliopsoas de ser flexores de la cadera. Entonces ya les muestro cómo tal ese músculo. Entonces mira, ese músculo, él atraviesa el canal inguinal y aquí se llama el iliopsoas. Es el responsable de la flexión de la cadera. O sea que en términos anatómicos sería ¿qué? Agonista, sinergista, antagonista. ¿Sinergista? Agonista. El agonista. Es el agonista. ¿Listo? Luego, entonces vamos a ir, continuemos hacia la línea media. Tengo este músculo que se llama el pectíneo. Este músculo viene de algo que se llama el pecten del pubis y también se ubica en esta región y se convierte en sinergista en la flexión de la cadera. Luego tenemos medialmente a él este músculo que se llama el aductor longo, que su nombre lo indica, es aductor. Y tenemos este músculo sobre toda la línea media que se llama el grácil. Ahora, lateral al iliopsoas, tengo este músculo que se llama el sartorio. Lateral al sartorio, tengo este engrosamiento muscular que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Y esta banda fibrosa que veo aquí se llama la fascia lata o tracto iliotibial. Entonces, el músculo iliopsoas es flexor de la cadera. A esta altura, aquí, el iliopsoas es flexor, pero a la altura de la rodilla, ya los músculos que actúan sobre ella van a ser extensores, no flexores. ¿Listo? O sea, se cambian. Los de la cara anterior de miembro superior, ¿qué son? Flexores. Sí, señora. Por ende, los de la cara posterior serían Extensores. extensores. Entonces aquí cambia. Los de la cara anterior son flexores. Los de la cara anterior a la altura de la rodilla van a ser extensores. Bueno. Luego vamos a tener unos músculos que actúan sobre la rodilla y se llama el cuádriceps. ¿Quiénes forman el cuádriceps? Este músculo se llama el recto femoral. Este se llama el vasto lateral. Este se llama el vasto medial. Y profundo al recto femoral, acá, tenemos el vasto intermedio. O sea que el cuádriceps está conformado por vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral.
Esos 4 músculos conforman lo que se conoce con el nombre de cuádriceps. Cuádriceps femoral. Ellos, especialmente el recto femoral, tiene un tendón que se llama el tendón del cuádriceps, en el cual se va a formar el principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela, que es esta. Y en la parte inferior de la patela, aquí, sobre la tuberosidad de la tibia, hay un ligamento que se llama ligamento patelar. Y en este ligamento, ustedes en su momento, cuando hagan práctica clínica, van a golpear con un martillito de reflejos y van a evaluar el reflejo patelar. ¿Listo? Ahora, a nivel de la cara medial, pues tenemos, mira, sartorio, aquí lo retiro, y profundo vamos a tener el músculo aductor breve y el músculo aductor magno. Entonces, si ves los aductores, van a ser aductor longo, breve y magno. ¿Listo? Entonces nos vamos ahora hacia la cara posterior. Bueno, entonces los músculos de la cara posterior, vamos a tener primero 3 regiones. Esta primera región es la región glútea. Esta segunda región es la región femoral. Y hacia la parte inferior tenemos la región de la pierna, que se le conoce como la región sural. Entonces, en la región glútea tenemos este primer músculo que veo aquí, que se llama el glúteo máximo o glúteo mayor. Si me voy a un plano profundo, voy a tener el músculo glúteo medio y en un plano más profundo voy a tener el músculo glúteo mínimo. Entonces, el glúteo máximo va a ser un músculo que es extensor de la cadera. ¿Qué significa? Que va a llevar el miembro inferior hacia atrás. Pero los que van a actuar en esta región, ¿qué movimiento van a hacer? Abducción. Flexión. Flexión. Son flexores de la rodilla, porque recuerda que los de la cara anterior son extensores de la misma. Luego vamos a tener un grupo de músculos. Entonces, bueno, glúteo máximo va a ser extensor de cadera. Glúteo medio y glúteo mínimo van a ser músculos abductores. O sea, que van a hacer que, esta es la línea media, el miembro inferior se aleje de la línea media. O sea, van a hacer movimientos de abducción. Ahora vamos a tener un grupo de músculos que se llaman los pelvitrocantéricos, que son unos músculos pequeños que voy a encontrar en esta región y van a ser en la cara posterior 5, en su cara anterior va a haber uno más para un total de 6. ¿Cuáles son? Este que veo acá arriba se llama el piriforme. Luego tengo el gemelo superior. Tengo el músculo obturador interno. Tengo el músculo gemelo inferior y tengo el músculo cuadrado femoral. Entonces, estos músculos se llaman los pelvitrocantéricos.
y son piriforme, van en este orden: gemelo superior, obturador interno, más específicamente sería el tendón, gemelo inferior, cuadrado femoral, y el último sería el obturador externo, y este músculo es anterior. ¿Listo? Luego, entonces ya paso a la región posterior del muslo. En esta región yo debo tener en cuenta lo siguiente. Existe una estructura, la voy a señalar aquí, se llama el túber isquiático. Y del túber isquiático van a haber unos músculos que van hacia la tibia, que es un hueso medial, y hacia la fíbula, que va a ser lateral. Entonces los músculos que van del túber isquiático hacia la tibia, o sea, estos se van a llamar isquiotibiales, y los que van del túber isquiático hacia la fíbula se llaman isquiofibulares. Entonces, ¿cuáles son los músculos isquiotibiales? Entonces tenemos semimembranoso y acá abajo tenemos el semitendinoso. Y los isquiofibulares van a ser bíceps femoral, cabeza breve, y por acá vendría el bíceps femoral, cabeza longa, la parte superior. Estos músculos van a ser, Profe, una pregunta. dime, ¿El de arriba no sería el semitendinoso y el de abajo semimembranoso? ya miramos. No, porque el más grueso es el semimembranoso. Espérate, verás. Ah, listo. Gracias. Ya te lo señalamos aquí. Míralo. Semimembranoso. Y el semitendinoso está acá, sino que se ve por debajo de él. Gracias. ¿Listo? Y aquí está el bíceps con sus dos cabezas, cabeza longa y cabeza breve, sino que está cortado. Entonces ahora nos vamos a los músculos que actúan en la pierna. Entonces los músculos que actúan en la pierna, ¿qué movimiento van a hacer? Tensor. Van a ser extensores. Entonces, a nivel del torso del pie, recuerden que si él va hacia arriba, se va a llamar dorsiflexión. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué músculos tenemos aquí? Hay que tener en cuenta algo. En la cara medial de la pierna no hay músculos. Solamente los ubico en la cara anterior, en su cara lateral y en su cara posterior. Entonces, ¿cuáles son los músculos de la cara anterior? Entonces tenemos tibial anterior, míralo aquí. Luego tenemos el extensor longo del hallux, de los dedos, perdón. Y tenemos el extensor longo del hallux. Estos son los músculos de la cara anterior. En su cara lateral
tenemos dos, que se llama el fibular longo y el fibular breve. Este par de músculos son músculos retromaleolares laterales, o sea, pasan detrás del maleolo lateral, y son músculos evertores. Permiten el movimiento de eversión a nivel del pie. Y aquí mismo, vamos a ver los del pie de una vez. A ver, me los muestro de la cara posterior. Entonces tenemos el extensor breve de los dedos y el extensor breve del hallux. Y son el único par de músculos que encuentro en el dorso del pie. No encuentro más. Entonces ahora nos vamos hacia la cara posterior. Si los de la cara anterior se le llaman extensores, los de la cara posterior se les van a llamar Flexores flexores. ¿Y van a actuar a nivel de qué? de la rodilla. No, De la pierna. del pie. Tampoco de la pierna, hombre, del pie. Estos caballeros y estas damas. Entonces veamos. El más superficial de ellos es el gastronemio. Mira que tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. ¿Listo? Profundo a él tengo el sóleo. Y tanto el sóleo como el gastronemio, las tres cabezas se unen en un tendón común que se llama el tendón de Aquiles, que está aquí. Bueno, se le conoce como el tendón de Aquiles, pero realmente se llama el tendón calcáneo, ¿no? Luego retiro el gastronemio y el sóleo y me voy a la parte superior donde tengo este músculo que es parecido al palmar longo y se llama el músculo plantar. Está acá arriba. Luego vamos a tener sobre la tibia este músculo que se llama el flexor longo de los dedos. Sobre la fíbula, el flexor longo del hallux, que es más grueso. Y entre los dos tengo el músculo tibial posterior. Estos tres músculos son músculos retromaleolares mediales, o sea, pasan por detrás del maleolo medial, que es una parte de la tibia, y van a ser músculos inversores, o sea, que realizan el movimiento de inversión a nivel del pie. Y ahora nos vamos a los músculos ya del plan del pie en su cara posterior. Entonces, el pie va a tener unos planos, van a ser 4. Entonces, retiro la primera capa. Y esto que voy a encontrar aquí entonces tenemos este músculo, se llama el cuadrado plantar o flexor accesorio porque se une al tendón de este músculo, que es el flexor longo de los dedos, y le cambia su sentido, o sea, los orienta de mejor manera. Tenemos el abductor del hallux. Resulta que en el pie, el eje anatómico del pie es el segundo dedo. Si yo hablo de abducción, entonces me refiero a este músculo que lo que hace es alar
el primer dedo alejándolo de la línea media. Por eso se llama abductor del hallux. Luego tengo el músculo aductor del hallux. Este músculo presenta dos cabezas. Una cabeza horizontal y una cabeza oblicua. Y este par de músculos actúan sobre esta articulación que se llama la metatarsofalangica del primer dedo y acercan el primer dedo hacia la línea media, y ellos, cuando lo hacen pues de una manera muy desequilibrada, forma algo que se llama el hallux valgus, más conocido como el juanete. ¿Listo? Bueno, tenemos el músculo flexor breve de los dedos. Tenemos los músculos lumbricales, que son los responsables de la flexión de la articulación metatarsofalangica de los dedos 2 al 5. Y tenemos el abductor del dedo mínimo. Listo, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los nervios de miembro inferior. Listo, entonces en miembro inferior nosotros tenemos que hablar de unos nervios que se ubican en la región abdominal, y ese plexo, ¿cómo se llama? Lumbar. El plexo lumbar. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué nervios me forman el plexo lumbar? Vamos a ir en orden descendente. El primero es el nervio iliohipogástrico, míralo arriba. Luego tenemos el ilioinguinal. Luego tenemos el cutáneo femoral lateral. Sobre el músculo psoas mayor, el nervio genitofemoral. Y en la parte inferior tenemos lateral e inferior al psoas mayor, el nervio femoral, y medial e inferior al psoas mayor, el nervio obturador o nervio obturado, que va a pasar por un foramen que se llama el foramen obturado. Entonces vamos a verlos aquí en su cara anterior. Entonces el nervio femoral es este, él pasa inferior a este ligamento que se llama ligamento inguinal, y él desciende y me va a inervar todos los músculos de la cara anterior del muslo, o sea, los músculos extensores. Si ese nervio se daña, ¿qué movimiento pierdo? Extensión ¿De qué? de las rodillas. Exactamente. De ese nervio sale el nervio sensitivo más largo, que es este, que es el nervio safeno. Y de este nervio safeno sale una ramita que va a ir hacia acá, que se llama la infrapatelar, y va a llegar aquí. Y aquí hay un ligamento que les dije ahora que se llama el ligamento
patelar. Entonces ustedes van a golpear allí y cuando golpean la rodilla se extiende y están evaluando es el reflejo patelar. Aquí tenemos todas las ramas del nervio femoral. Aquí tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, mira, que se ubica lateralmente. Y tenemos el nervio obturado o nervio obturador, que es el que me va a inervar los músculos de la cara medial del muslo. Muy bien. Entonces ahora vamos a los músculos de la cara posterior. Perdón, a los nervios de la cara posterior. Entonces aquí tenemos el nervio más grande por su grosor, es el nervio ciático. Entonces, acá vuelvo a algo que yo les había mostrado a ustedes en la clase. La región glútea se debe dividir en 4 cuadrantes. Y dijimos que en este cuadrante es donde se deben de aplicar las inyecciones intramusculares, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se tiene que aplicar sobre este cuadro? Porque si lo aplicas en otro cuadrante, el riesgo de generar una lesión sobre el nervio ciático es muy alto. Entonces, siempre las inyecciones tienen que ser en el cuadrante superior lateral. Es el nervio ciático, él se forma de 2 nervios, uno que se llama tibial y otro que se llama el fibular común. Entonces el tibial es un nervio que se ubica medial y me inerva todos los músculos de la cara posterior de la pierna, tanto los del plano superficial como los del plano profundo. Pero el nervio ciático se forma también de otro nervio que se llama el nervio fibular común. O sea que el nervio fibular común y el nervio tibial forman el nervio ciático. En la parte superior tengo el nervio glúteo inferior, que es este, que me inerva el músculo glúteo máximo. Tengo el nervio glúteo superior, que me inerva los músculos glúteo medio y glúteo mínimo. En la parte inferior se forma el nervio sural, que es este. Este nervio se forma de una rama del nervio tibial y una rama del nervio fibular común. Entonces, mira, este es el tibial. De aquí sale una ramita del tibial. Esta es una ramita del fibular común para formar el nervio sural. En su cara anterior, ya les muestro el fibular. Espérate, que lo muestro aquí. El fibular común se divide en 2. Entonces, esta ramita se llama el fibular profundo y me inerva los músculos tibial anterior, extensor longo de los dedos y extensor longo del hallux. Y el fibular superficial me va a inervar los músculos fibular longo y fibular breve. ¿Qué son los músculos responsables de la eversión? Entonces ahora vamos al pie. En el dorso del pie, entonces tenemos pues, el nervio fibular común,
peroné fibular profundo. Aquí lo vemos. Mira. Se va a distribuir en el dorso del pie. Y el nervio fibular superficial, que es el que va a dar todas las ramas, como su nombre le indica, de la parte superficial del pie. Y en la parte plantar vamos a ubicar el nervio plantar medial, que es una rama del tibial, el nervio plantar lateral, los ramos calcáneos, que son ramos del tibial. Y listo, chicos. Esos son los nervios. Eso es lo que nosotros podríamos ver. Ese último, ¿cuál es?